Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 893 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, un espacio que elaboramos de manera colaborativa con una amplia y comprometida red de corresponsales en la región. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas, desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, donde ya tenemos preparada la información en este espacio en que nos encontramos semanalmente con las luchas y las agendas de los pueblos que trabajamos por un mundo donde quepan muchos mundos. Antes de iniciar, le invito a buscarnos en redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. Pasamos de inmediato a los titulares de esta semana. En El Salvador, alertan del impacto por desalojos disfrazados de revitalización urbana en el centro histórico de San Salvador. En México, Al Andino, el arte y la cultura de paz que visita desde Bolivia. En Panamá, camino a la cumbre climática de los pueblos, reflexiones desde Mesoamérica. En Guatemala, el pueblo chortí y Sutujil nos dan una muestra de perseverancia desde el ejercicio de la autoridad ancestral. En México, pueblos afectados por lluvias siguen pidiendo ser atendidos por autoridades. Incertidumbre dispara envío de remesas a Honduras, según economista. En El Salvador, adultos mayores sostienen la agricultura ante falta de políticas agrarias. En México, el gran bosque de agua, el que abastece la vida. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. En menos de una década, el corazón de San Salvador ha cambiado de rostro. Lo que las autoridades llaman revitalización urbana, muchas personas lo viven como un desalojo disfrazado como parte de la gentrificación. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, indicó a finales de 2023 que El Salvador tiene la tasa de empleo informal más alta de la región, con un 69%, es decir, casi 7 de cada 10 personas en el país trabajan en la informalidad. En mayo de 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo, que mide calidad y cantidad del empleo en la región, destaca que casi un 55% de las personas trabajadoras tiene empleo informal y con bajos salarios, también que mujeres y jóvenes tienen los peores trabajos. Se estima que con los desalojos, 20.000 familias que dependían del comercio informal han sido desplazadas del centro histórico, en su mayoría mujeres y adultos mayores que encontraron en esas calles su única fuente de sustento. El detalle en el reporte del corresponsal Alfredo Carías desde El Salvador. En el corazón del centro histórico de San Salvador, donde por décadas el bullicio de las ventas callejeras ha sido parte del paisaje cotidiano, hoy se respira un aire distinto. Entre nuevas fachadas, letreros con caracteres chinos y tiendas de importación, comerciantes y vecinos denuncian una invasión silenciosa que está transformando la zona y encareciendo la vida. La mayoría son chinos los que están agarrando. El Salvador terminó siendo de los chinos y nosotros como dueños del país que éramos antes, hoy nos quieren quitar hasta el hambre, que nos muramos de hambre, pero el gobierno no va a poder con nosotros los vendedores porque tenemos hambre también. El gobierno dijo que no íbamos a hacer patio trasero de ningún país y ahora los chinos se vinieron a adueñar de nuestro país y nosotros, los que éramos de aquí. Lamentablemente los que hablamos peligramos a que terminemos presos. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No suelten la bandera ni olviden la El fenómeno que algunos economistas describen como parte del proceso de gentrificación está desplazando a decenas de vendedores informales y pequeños negocios tradicionales. Muchos de ellos aseguran que ya no pueden pagar los nuevos alquileres ni competir con los productos importados que inundan el mercado. Entonces aquí supuestamente algo así quieren hacer. Pero también vendérsela a grandes franquicias por a ellos mismos, porque ahorita ellos son los que están, porque imagínate que ese
ese que está allí, donde era una librería, son chinos. Y el que estaba por la Miña Pizza, son chinos. Uno de los días estaban como que estaban ladrando, no estaban hablando. Tan mal que no caen. Pues sí, porque cuánta gente ha dejado sin empleo. Puño, imagínense, aquí estamos nosotros que veremos también. Pues como vendedores nos afecta por la sencilla razón de que recuerden que a mis 70 años ya no me van a dar ventas, trabajo. Y entonces, y vienen de otras partes a negociar, yo creo que no está correcto porque nosotros somos salvadoreños y de aquí dependemos, primeramente dependemos de Dios, porque Él es el que nos da la vida, la salud y nuestros alimentos, ¿verdad? Pero aquí pues yo veo pues que por los vendedores pues nada se está haciendo, solo nos dicen nos van a levantar, van para afuera y punto, no nos dicen que nos van a dar otro puesto, ni nada de eso. Las calles remodeladas y los nuevos comercios han atraído inversión, pero también han cambiado el rostro del centro. Según especialistas, el aumento del costo de la vida y la pérdida de espacios para el comercio popular reflejan una transformación urbana sin planificación inclusiva. Tal vez ponerles algún puesto para ellos, ¿verdad? Porque está la plaza de ese grande que han hecho, pero dicen que cobran bastante. Entonces, como le digo, ellos no están aptos para pagar tales cantidades de dinero y el gobierno no ha hecho nada en eso. Entonces, para mí eso es algo que no me ha parecido. Mientras tanto, las voces de quienes han construido la vida económica del centro, vendedores, artistas y vecinos, reclaman ser parte de la actual economía y del futuro de la ciudad. Desde el Centro Histórico de San Salvador, para Voces Nuestras, informó Ferrocarriles. En México. En entrevista con el músico boliviano Alandino, Alan Pablo Gálvez comentó que su música contiene principalmente mensajes de paz. Retoma temáticas cotidianas de sus seres queridos para compartir sus mensajes y promueve el rap a través de talleres para infancias. Alandino considera que esa edad permite una expresión plena y casi sin límites. Recomienda escuchar las canciones Harto y Barato, Zombies y Ají de Lengua. En estas canciones él retrata la vida en Bolivia, se cuestiona el machismo y también se usan las lenguas originarias de su país como el aymara y el quechua. Pasamos a la nota que nos comparten desde Radio Sinaca, en México. ¡Pase casera, casero! ¡Hay comida y bebida refrescante y también caliente! Hola, amigas y amigos de Radio Comunitaria Sinaca. Hoy estamos aquí en la cabina con Alan, que nos visita desde Bolivia. Bienvenido, Alan. Platícanos un poco de ti, a qué te dedicas, de qué parte de Bolivia vienes. Imaynaya, Caxianquiche, a toda la gente de esta hermosa región, a todas las personas que les llega la frecuencia de la radio, la sintonía, y pues yo estoy hace unos días acá. Mi nombre es Alandino y agradecido por esta apertura en el programa. Pues cuéntanos un poquito acerca pues de cómo has compartido los proyectos musicales difundiendo pues mensajes de paz. Sí, bueno, la música que vengo haciendo ha mutado mucho. Todo el tiempo he tratado de dar uno o varios mensajes vinculados justo a la cultura de paz, porque yo vengo del hip hop, que es una cultura de paz justamente. También le he fusionado mucho con lo que nuestros saberes ancestrales nos transmiten, y entre ellos evidentemente está la cultura de paz, está esa cultura más resiliente, o yo le llamaría más resistente. Quiero comer arte y barato, quiero comer arte y barato. Cuéntanos también pues cuál es el proceso que tú sigues también para componer tu música y tus canciones. He inspirado mucho con cosas que no me pasaban tanto a mí, sino a personas que yo quiero, respetando un poco la narrativa de sus vidas y el no hablar en específico de ellas, ¿no? Porque, bueno, son vivencias muy personales. Le he dado mi toque ahí y pues te hablo mucho de las vivencias del comercio informal en las calles, de la segregación, de la gentrificación, de también cosas que nos han estado pasando a nivel disidencias de género y sexuales. Aquí en Sinacapan y supongo que también en otros espacios, pues has estado pues colaborando con infancias y juventudes. Platícanos un poquito de eso. En realidad yo he empezado dando talleres hace una década
a infancias. Mayormente estos talleres eran gestionados por instituciones, por ONGs o por el Estado boliviano, que hacían que sea muy viable en el tema económico, pero luego me he animado, a partir de la pandemia, si no me equivoco, a hacer talleres mucho más autogestivos. Como que es extraño porque a un padre o una madre de familia, si le dices tu niña va a aprender sobre rap, no saben qué pensar al respecto. Ni siquiera es mucho que lo ven como algo malo, sino que no conocen sobre ni la terminología ni las formas diversas que hay de hacer rap, y que el rap puede fluir en cualquier género musical y en cualquier comunidad con cualquier tipo de lengua. Para ir cerrando, ¿nos podrías hablar un poquito de tu música? A lo mejor como para acompañar esta cápsula, poner algunos fragmentos de tu música. Uh-huh. ¿Qué te gustaría que escuchara la gente y qué nos podrías platicar de ello? Sí, definitivamente tengo una canción que creo que tienen que escuchar acá en México, se llama Quiero comer harto y barato, y creo que hay espacios donde se puede comer harto y barato aquí en México. Tengo otra canción que es uno de los últimos estrenos y es un autocuestionamiento a las personas y nuestros machismos que están constantes, lastimosamente, que se llama No quiero ser un zombie. Y la última, que es más atrevida, hasta muy probablemente muy censurada en muchos lugares, que se llama Vete a la mierda, y es una canción que habla de cómo hay que mandar a otro lado a ciertas actitudes, instituciones y formas de actuar que están muy perpetuadas, pero que a partir de la música y el diálogo creo que ya no las necesitamos más. Entonces, y si quieren escuchar una canción con un poco más de lenguas originarias de Bolivia, como el aymara, el quechua, escuchen mis canciones Ají de Lengua o Huaso. Yo creo que la van a bailar muy al estilo de acá. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieras compartir con la audiencia? La verdad estoy impresionado por cómo es toda esta región, no solamente hablando de San Miguel y de Cuetzalan, sino todo lo poco que he podido ver y vivir y respirar acá. Se parece mucho a Bolivia, entonces agradezco porque me apapachen acá, yo puedo compartir mi música y no duden en contactarme, en entrar a mis redes y pues vengan a la radio, a los talleres y también vengan a los conciertos, que de eso se trata. Solo soy un minero, explotando el dolor. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI, Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Panamá. Camino a la Cumbre Climática de los Pueblos, reflexiones desde Mesoamérica. Llegó a Panamá la caravana mesoamericana por el clima y la vida, la cual salió desde México hace unas semanas. En el encuentro realizado en la Universidad de Panamá, se reafirmó que las luchas ambientales y sociales en Mesoamérica están profundamente conectadas y que los pueblos, comunidades y movimientos sociales continúan defendiendo la vida frente al extractivismo, la criminalización y la impunidad.
Pasamos al detalle con Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El pasado 22 de octubre llegó a Panamá la caravana mesoamericana por el clima y la vida, la cual salió desde México con el fin de participar en la Cumbre Climática de los Pueblos, evento paralelo a la Cumbre del Clima COP30, a celebrarse en la ciudad Belém do Pará, Brasil, en noviembre próximo. En ese marco se realizó en la Universidad de Panamá un conversatorio sobre la actual situación en materia ambiental y jurídica en Mesoamérica desde la visión de las comunidades y los movimientos sociales. Expusieron Lilian González del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, Ramón Benjamín de la Red Nacional en Defensa del Agua, Alberto Agrasal de Fe y Alegría Panamá, Olmedo Carrasquilla del colectivo Voces Ecológicas y Mario Quintero, integrante de la mencionada caravana. Coincidieron en que la lucha llevada a cabo en Panamá contra la minería en el año 2023 fue gestada desde las comunidades y el pueblo, que debe tomarse en cuenta otros modelos de vida y no solo en función del Canal de Panamá, que se debe considerar a las comunidades en los procesos de consulta ciudadana. Por otro lado, que la lucha ambiental no es una lucha accesoria ni coyuntural. La crisis es permanente y que este tema sea de debate y manejo en la población, además de la resistencia y luchas desde los pueblos contra las políticas de despojo y expoliación. Escuchemos declaraciones de Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la vida y el territorio, y de la caravana mesoamericana por el clima y la vida. Mi nombre es Mario Quintero, soy integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la tierra y el territorio, en el sureste mexicano. Somos parte de la coordinación y organización de la caravana mesoamericana por el clima y la vida, que en estos momentos estamos transitando por Panamá rumbo a la COP30 de Brasil. Iniciamos el día 4 de octubre en territorio yaqui, en el norte de México, y estamos recopilando las voces de los pueblos en resistencia, en lucha por la defensa del territorio, por la defensa de su identidad y por la defensa de la vida. En estos momentos nos encontramos aquí compartiendo la palabra en tanto a cómo estos grandes megaproyectos logísticos están intentando secuestrar los istmos de la región centroamericana para ponerlos a disposición del capital global internacional y así vulnerar los territorios de las comunidades. Y esto lo encontramos en un parentesco entre cómo los gobiernos, en su lógica de despojo y de acumulación, están vulnerando los derechos de los trabajadores, los derechos de la sociedad civil y principalmente el derecho de la libre autodeterminación de las comunidades indígenas. Entonces, nuestro objetivo en la COP es crear esas redes entre el movimiento climático y de solidaridad internacional con los procesos territoriales que están defendiendo la vida en los diferentes rincones del sur global. Se reafirmó que las luchas ambientales y sociales en Mesoamérica están profundamente conectadas y que los pueblos, comunidades y movimientos sociales continúan defendiendo la vida frente al extractivismo, la criminalización y la impunidad. De cara a la Cumbre Climática de los Pueblos, se hace un llamado urgente a fortalecer la articulación regional y a colocar en el centro del debate climático las realidades y propuestas de las comunidades que día a día resisten en defensa del planeta. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas.
Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En Guatemala. El pueblo chortí y Sutujil nos dan una muestra de perseverancia desde el ejercicio de la autoridad ancestral. Desde hace varios meses en Santiago Atitlán, la población se ha estado manifestando de manera pacífica en ese municipio, solicitando la renuncia del alcalde indígena Sutujil, Francisco Coche Pablo, denunciado por la comunidad por actos de corrupción. Por otra parte, el pueblo chortí del municipio de Quetzaltepeque, en Chiquimula, recibieron título de sus tierras en el marco de la celebración del 6º Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas. Julio González, del colectivo Madre Selva, nos comenta y analiza estos sucesos que son ejemplares para los pueblos de Guatemala, Mesoamérica y el continente entero. También de manera entusiasta nos comentó: me dieron el honor de entregar el primer título de Pexjá, Tachoché y Tzimarté del año 1735. En este 6º encuentro participaron alrededor de 500 delegaciones de los pueblos indígenas del sur oriente y las Verapaces, pueblos Xinca, Pocomán, Achí, Quechí, Pocomchí y Chortí. Pasamos a la nota del corresponsal Herbert Reyes con música del grupo Natividad del pueblo Chortí, a quienes mandamos un fuerte abrazo. Diego Petzey, escribano de la autoridad ancestral del pueblo Sutujil, nos comenta el motivo de las acciones en el municipio de Atitlán. Con esta nos despedimos cantándoles la historia. Cuando la institucionalidad ya no responde al objetivo por la cual fue creado, que es mantener el bien colectivo, pues nosotros como ciudadanos y como autoridades ancestrales tenemos esa enorme responsabilidad de empezar a movilizar y generar conciencia en nuestra comunidad, qué es lo que vamos a hacer. Y es a partir de esa conciencia y esa dignidad ancestral que tiene nuestro pueblo, es porque el pueblo de Santiago Atitlán se ha alzado, ¿verdad?, a realizar esta movilización pacífica para definir soluciones y exigir que se hagan cumplir las leyes guatemaltecas y que no solamente se estén utilizando para beneficio de funcionarios que estén cometiendo actos de corrupción o actos de impunidad. Mi nombre es Julio González, soy integrante del colectivo Madre Selva y bueno, quisiera comentar sobre dos elementos importantes de la vida nacional en donde finalmente los sujetos políticos protagonistas pues son los pueblos indígenas. Creo de que es importante señalar el hecho de la lección de democracia que nos dio el pueblo de Santiago Atitlán cuando sus autoridades y acompañados por todo el pueblo le están pidiendo la renuncia al alcalde electo, digamos, para el municipio. Este señor Coche
realmente pues se incumplió, digamos, y está dando un mal ejemplo de corrupción al pueblo, y estos organizadamente y en base al ejercicio de la democracia pues solicitaron su renuncia, es decir, en virtud de los acontecimientos que se estaban viendo en el municipio. Yo creo que esta parte es importantísima para el pueblo porque esa es la democracia plena, y sobre todo se está dando en un municipio donde ellos son los dueños de la tierra, o sea, tienen sus justos títulos y tienen el derecho a decidir exactamente la forma en que este municipio debe manejarse, atendiendo la parte, digamos, electoral, donde democráticamente se elige a una persona, pero también en democracia se le puede pedir la renuncia, y esa renuncia pues tiene razón en función de que la vida colectiva de este pueblo en base a sus normas y tradiciones ha sido violentada precisamente por el mal ejercicio de un funcionario. Yo creo que este es un ejemplo que debemos tomar en cuenta para la vida política. Nos despedimos cantándole la historia. Con esta nos despedimos cantándole la historia. El otro acontecimiento importante es la devolución de los justos títulos al pueblo indígena Chortí, pueblos que han iniciado procesos de litigio a través de la investigación registral, encontrando precisamente esos títulos y a través de un litigio legal la recuperación de la tierra que en derecho les pertenece. Estas tierras comunales pues han sido, digamos, precisamente objeto de la rapiña y del despojo sistemático de muchos gobiernos en el pasado, y es ahora que finalmente se hace justicia en atención también al cumplimiento de los derechos de identidad y derechos de pueblos indígenas, que esto pues a partir de que fue un acuerdo de paz no se cumplió en su totalidad, pero que los mismos pueblos lo han hecho valer a través de sus luchas de resistencia, y finalmente se logró la recuperación de esos justos títulos del pueblo Chortí. La entrega de títulos a la población Chortí también se realiza en un marco de procesos de criminalización a las autoridades ancestrales de Olopa. Por lo que el valeroso ejemplo de acciones comunes que fortalecen comunidades para exigir derechos se hace imperativo. Bueno, creo que esto es el momento de reforzar y de unirnos más como pueblos hermanos que somos todos. También es un momento oportuno para dialogar, para consensuar, para poner en común las diferentes objetivos que tenemos como pueblo, las diferentes realidades que atravesamos cada pueblo. Pero creo que poniendo todo en común puede generar y despertar otras formas y otras acciones de lucha. Muchas gracias, Diego. Feliz tarde. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Adelante pues, hermanos, defendamos nuestros bienes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además,
las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En México. Las afectaciones que dejaron las lluvias de la semana pasada destaparon la desigualdad que viven los pueblos. Hasta este momento el apoyo de los gobiernos ha sido lento, por lo tanto los pueblos se han organizado para enfrentar esta situación, están abriendo caminos, llevando víveres a las comunidades más alejadas y realizando trabajos comunitarios. Escuchemos la palabra del corresponsal Matías Hernández Flores y Leticia Hernández desde Radio Guaya en México. Desde la cabina de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, les enviamos un saludo y queremos compartirle esta información que está pasando en la Sierra Norte de Veracruz y en muchos estados. Desde hace varias semanas se ha compartido que en la Sierra Norte de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, principalmente las comunidades originarias, han sido afectadas por las grandes inundaciones y ha afectado no solo a las viviendas, también a las milpas, los caminos y ha sido difícil la comunicación, principalmente para las comunidades originarias. En este espacio queremos compartirles esta reflexión que hace el compañero corresponsal Matías. Él es de una comunidad originaria, comunidad náhuatl, del municipio de Benito Juárez, y hace esta reflexión de qué manera el Estado ha sido ausente en los pueblos originarios, principalmente para atender estos casos de urgencia en esta zona donde las comunidades están pidiendo auxilio. La lluvia destapó el abismo que existe entre el Estado y el pueblo pobre. La lluvia que cayó en días recientes producto del fenómeno natural Priscila no solo arrastró milpas, naranjales, animales y vidas humanas, sino que destapó el enorme abismo que existe entre el Estado y el pueblo pobre. Esta separación obedece a los intereses de clase que defiende el Estado mexicano y estos intereses son de la clase burguesa, es decir, de los empresarios. ¿A qué me refiero? Los gobiernos que hoy están en la silla municipal, estatal o federal no están para resolver las necesidades del pueblo. Ellos están para administrar los negocios de los empresarios. Por lo tanto, cuando hay alguna situación como lo sucedido en días anteriores, no responden de manera desinteresada, lo que significa que no responderán de manera pronta y eficaz porque ello representa utilizar dinero, pero como en estos casos no hay ganancia, no lo hacen. ¿Cómo vemos el abismo que existe? Primero, jamás el pueblo lo tienen en primer orden. Siempre están primero los empresarios. Segundo, no existe infraestructura que garantice la seguridad y la vida de las familias, de las comunidades campesinas e indígenas y de las que viven en las colonias populares. Tercero, no hay un plan de actuación oportuna por parte de los gobiernos. Cuarto, siempre tienen pretexto para justificar su inacción. Quinto, lo más nefasto es que no aceptan la magnitud de los daños, esconden información y manotean si el pueblo exige. Cada gobierno, independientemente del partido electorero o personaje que sea, el presupuesto que destina es para la repartición de programas asistencialistas como forma de administrar la pobreza y miseria, pero no para acabarla, ni para dotar de infraestructura de calidad a los pueblos, porque se pondera la ganancia de los empresarios. En la actual administración federal, con el argumento falaz de combatir la corrupción y la austeridad republicana, se eliminaron fondos para desastres naturales, lo que implica mayor burocracia para que el pueblo en desgracia tenga acceso al recurso público. Lo real es que a mayor concentración de recursos por parte del gobierno en turno, mayor es el enriquecimiento de los grupos o clanes de políticos de oficio y empresarios. Es evidente que no hay un plan de actuación oportuno por parte de los gobiernos, porque a más de una semana del paso del huracán, hasta hoy no hay claridad en la actuación de los gobiernos en cuestión de apoyos. Lo que sí está claro es su ausencia en ciertos lugares, tanto Hidalgo, Veracruz, Puebla. Solo simulación, improvisación y propaganda política. Lo peor es la actuación nefasta de los gobiernos que minimizan los daños, esconden información y la negación de su responsabilidad. No porque Julio Menchaca, Rocío Nale o Claudia Sheinbaum sean responsables del paso del huracán. Su responsabilidad reside en la respuesta tardía, ineficiente, burocrática e improvisada, por decirlo menos, porque en algunos lugares no la hay. Los testimonios de los afectados son la mejor prueba de lo que planteo.
Algunos manifiestan: no hemos recibido nada del gobierno. La ayuda que nos ha llegado es de familias de los mismos pueblos que reconocemos de su gran corazón. Nosotros, como no entró el agua en nuestra casa, no nos reconocen como afectados. Pero como no va a ser si se llevó nuestra milpa, nuestros huertos de naranja y nuestros animalitos. Siendo estrictos, los gobiernos tienen todo para prevenir, enfrentar un fenómeno natural con eficacia y reparar daños ocasionados. No obstante, no lo hacen porque no les importa la gente pobre. Solo nos ven como capital político en tiempos electorales y fuerza de trabajo que puede sobrevivir con poco. Por eso, el Estado es una máquina de opresión de la clase explotadora. Los gobiernos son administradores de las empresas que generan ganancia a costa de la vida del pueblo trabajador. Por tal razón, la lluvia destapó el abismo que existe entre el Estado y el pueblo pobre. Es decir, una separación enorme entre el gobierno y los pobres del campo y la ciudad por la división de clases. Oprimidos y opresores, explotados y explotadores. Para La Voz Campesina les acompañó Leticia Hernández y el compañero Matías Hernández Flores. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Honduras, se identificó un aumento en el envío de remesas de hasta un 25% en el mes de septiembre desde Estados Unidos hacia Honduras, fenómeno ligado a la incertidumbre de la población migrante radicada en Estados Unidos de cara a las inhumanas redadas anti-inmigrantes del gobierno de Donald Trump. Según el reporte de inclusión financiera del 2024, elaborado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, basado en datos del Banco Central de Honduras, se afirma que en 2023 el porcentaje de remesas provenientes de Estados Unidos era de poco más de un 84%. La nota con Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras, que conversó con el economista Ángel Antonio Jiménez. El envío de remesas a Honduras desde el exterior sigue rompiendo proyecciones, y es que solo en el mes de septiembre se enviaron 1.139 millones de dólares, superando los 1.025,9 millones del mes de agosto, siendo hasta el momento septiembre el mes con mayor envíos. De esta forma, ya se contabilizan 9.080.2 millones de dólares enviados hasta el 30 del mes anterior, fenómeno que contrasta con la incertidumbre que siguen viviendo los hondureños en Estados Unidos, que resisten a las redadas antimigrantes de Trump y a la cancelación del estatus de protección temporal. Las posibles razones del incremento las explica el economista Ángel Antonio Jiménez. Era de esperarse que con la persecución de los ilegales que viven en Estados Unidos iba a haber una disminución del envío de remesas, por el hecho de que la gente tiene temor incluso de salir y hasta para llegar a sus trabajos. Significa que ellos mismos están teniendo una economía de subsistencia y que por eso tendrían que estar enviando menos. Pero con la derogación, porque no se volvió a aprobar el TPS, es probable entonces que la explicación del incremento esté relacionado con que la gente que vive aún todavía allá esté enviando sus ahorros que ha tenido para al regreso poder establecerse nuevamente
nuevamente en el país. Esa es la única explicación realmente que cabe sobre esto. Los datos del Banco Central establecen que arriba del 88% de las remesas proviene de Estados Unidos, país donde residen más de 2 millones de hondureños, la mayoría en condición irregular. El economista Freddy Tejada considera que por esa misma incertidumbre que viven actualmente los migrantes, la tendencia en el incremento del envío de remesas se mantendrá, no solo hasta el cierre del año 2025, sino posiblemente hasta los primeros meses del 2026. Entonces yo creo que es bastante lógico, digamos, el comportamiento de las remesas en este sentido, y eso implica que la tendencia sí va a continuar, porque no creo que el gobierno de los Estados Unidos defina esto en los próximos meses, sí, y probablemente lo deje así, pero la incertidumbre en los hondureños que trabajan en los Estados Unidos va a continuar, y entre más incertidumbre haya, pues más recursos van a estar enviando a Honduras como previsión, ¿verdad? Sacando sus dólares de los Estados Unidos, haciendo líquidos sus bienes, terrenos, casas, vehículos y demás cosas para poderlos invertir en Honduras, teniéndolos aquí en el Banco SOE o comprando casas o construyendo. Yo creo que esa tendencia se va a seguir aumentando inclusive el próximo año, en enero, febrero, marzo, debido principalmente a esa tendencia de los migrantes que se sienten un poco inseguros. El vicepresidente del capítulo noroccidental del Colegio de Economistas, Rafael Delgado, coincide con esta lectura. Ante ese temor de que las cosas escalen y que la deportación sea mayor, muchos hondureños han optado por esa medida de enviar dinero más de lo acostumbrado con el fin de salvarlo, ¿verdad? Muchos hogares, incluso hondureños en Estados Unidos, han adquirido bienes, han adquirido activos, y ante la incertidumbre, pues prefieren liquidar esos activos y mandar hasta cierto punto cantidades inusuales a Honduras. Los datos del Banco Central reflejan que las remesas representan el 25.6% del Producto Interno Bruto del país, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos externos en Honduras, por encima de las divisas que generan la exportación de café, maquila y camarón. Se proyecta que con esta tendencia en el envío de remesas, Honduras cierre el 2025 con al menos 12,000 millones de dólares enviados por los hondureños y las hondureñas desde el extranjero. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Rommel Gómez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En El Salvador, adultos mayores sostienen la agricultura ante falta de políticas agrarias. La organización Sonrisas y Amor para Todos manifestó que muchos salvadoreños y salvadoreñas caen cada vez más en inseguridad alimentaria debido al encarecimiento de los alimentos y al alto costo de producción. Según Ondina Ramos, directora de la organización Sonrisas y Amor para Todos, en El Salvador urge voluntad política para impulsar cambios en la agricultura de ese país.
en la cual se ponga en el centro a este sector y se busque dignificarlo, pues, a criterio de Ramos, el Estado ve de menos al sector agricultor. Con este pequeño incremento que se tuvo del salario mínimo para comercio o servicio fue de 410 el aumento, por ahí textiles 404, pero en el caso de agricultura el aumento fue hasta 305. Imagínense, aún ahí se va viendo que se ve de menos siempre el tema de agricultura, cuando sabemos que es una labor bastante complicada en el campo. Primero que nada porque los campesinos pasan abajo del sol sembrando. Muchas veces tienen que enfrentarse, como usted bien lo dijo, al cambio climático, que es una realidad y que no tenemos todavía esa fortaleza de poderlo enfrentar y de decir vamos a cultivar los alimentos sin que nos afecte el cambio climático, porque no hay una preparación técnica o actualización en el tema de agricultura para nuestros campesinos, porque son los que más se dedican a eso. Entonces prácticamente acá no hay voluntad política, no tenemos hasta el momento una política nacional agropecuaria. Somos el único país en Centroamérica que no tenemos esa política nacional agropecuaria. Entonces dependemos de los políticos que estén en turno o de las personas que pongan. Por ejemplo, en este periodo tenemos ya 5 ministros de Agricultura y cada uno lleva una idea diferente y no se termina de desarrollar la idea porque probablemente duran poco tiempo sus periodos. Bueno, uno que renunció. Entonces no hay como ese seguimiento que es tan importante y vital. Ramos también opinó que en El Salvador no se está trabajando por la soberanía alimentaria. Señaló que se han preocupado más por importar alimentos que por producirlos, ya que solo un 10% de los alimentos se cultivan en el país. Tenemos tierra y voluntad, pero lo que se necesita es apoyo y dignificación laboral, agregó Ramos. Además dijo que no se está preparando a la juventud para que en el futuro tomen las riendas de la agricultura. Esto es preocupante, por ejemplo, Guatemala, que es el que más nos traen de ahí los alimentos. Tiene una crisis, otra crisis, como la vez pasada se recuerdan que hubo una crisis interna, cerraron fronteras, los mercados quedaron desabastecidos. Ahí nos dimos cuenta que definitivamente estamos muy mal en tema de soberanía alimentaria. No se está trabajando por eso. Entonces, ¿qué pasaría si vuelve a pasar eso? Estos países primero abastecen a su gente, tienen su propia reserva estratégica de alimentos. Otra cosa que a nivel centroamericano no tenemos, como El Salvador no tiene una reserva estratégica de alimentos, pero tienen que haber más incentivos, que realmente la gente diga sí es rentable sembrar y que lo vean como un trabajo formal como cualquier otro trabajo, pero la mayoría de jóvenes ya no quieren hacer eso porque ganan más probablemente en un call center que en el campo. Es ahí donde deberían haber nivelaciones, deberían de haber incentivos directamente, porque la edad de los agricultores actualmente anda por los 64 años, es decir, los adultos mayores están sosteniendo la agricultura en El Salvador en estos momentos. ¿Qué va a pasar en 5 años? No se están preparando a ningún joven, a nadie para que puedan tomar las riendas de la agricultura. La directora de la organización enfatizó la falta de políticas e incentivos para el sector agricultor. Además indicó que actualmente el beneficio de la tarjeta agrícola es menor y que los productos que se adquieren siguen gravados por el impuesto al valor agregado, por lo que el costo de producción es alto y poco viable para los agricultores, de ahí la importancia del apoyo estatal. La organización Sonrisas y Amor para Todos promueve los huertos caseros como una alternativa para que las familias produzcan sus propios alimentos y cultiven la tierra en El Salvador. Se les entrega semilla, abono y se les brinda asesoría técnica para la siembra y cosecha de manera gratuita, explicó Ondina Ramos. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. En México. El gran bosque de agua, el que abastece la vida. Esta zona de 250,000 hectáreas de bosque se encuentra en el Estado de México, entre Morelos y la Ciudad de México, y sin ella más de 25 millones de habitantes no podrían tener acceso al agua. Además de proveer agua, también mantiene viva una amplia diversidad biológica que emite grandes cantidades de oxígeno y en las últimas décadas ha sufrido una reducción del 40%. Hoy conoceremos más en un capítulo de la serie Voces del Bosque ante la crisis climática, una producción que se centra en la investigación periodística de experiencias comunitarias que desde hace mucho tiempo representan una vía alterna frente al reto civilizatorio más desafiante de nuestro tiempo, el cambio climático. Pasamos a la producción que nos comparte la Cooperacha desde México. Los cambios climáticos dan cuenta de que estamos mal.
Mi papá me inculcó a ir a reforestar, a ir a sofocar incendios. Hemos sembrado hasta 1 millón de árboles. Voces del bosque. Comunidades forestales ante la crisis climática. Escucha las historias nacidas entre árboles y ríos que refrescan la tierra. Esta es una producción de La Cooperacha. El gran bosque de agua, el que abastece la vida. El bosque de agua es una región limítrofe y fundamental para el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Sin esta zona de 250,000 hectáreas de bosque, no podrían acceder al agua 25 millones de habitantes. Este bosque no solo provee agua, también mantiene viva una gran diversidad biológica y emite enormes cantidades de oxígeno. Pese a sus aportes e importancia, en las últimas décadas, este bosque ha visto reducida su extensión en un 40%. Habla don Arnulfo Gómez Barrón, habitante de San Juan Atzingo y gobernador indígena pluricultural del Estado de México. A lo de la defensa del bosque principalmente nos ha llevado a estos extremos. Llevamos aproximadamente 20 años que se empezaron a destrozar los bosques de manera criminal, hasta hoy llegar a una catástrofe en el año 2022 y 2023, creando aserraderos clandestinos a diestra y siniestra, derribando los árboles a toda hora del día en los parajes de allá arriba del Jaral, de Quila, de Joyotongo, de La Piedra. El bosque de agua no es una región unificada, está fragmentada en varias zonas. Tiene áreas naturales protegidas y otras zonas que pertenecen a pueblos originarios con tenencia de tierra ejidal y comunal. Ante los problemas crecientes, los pueblos decidieron agruparse para afrontar los desafíos, formando la Unión de Pueblos Originarios, Comunales y Ejidales del Gran Bosque de Agua. Pues el tema de la Unión de Pueblos del Bosque de Agua, así se le llama, primeramente es la gran preocupación del deterioro de los bosques. En segunda, el crecimiento urbano en las partes como Tepozotlán, como Huixquilucan, como que donde hay el cambio de uso de suelo ilegal para poder ejercer alguna zona habitacional o tiraderos de basura o pase de autopistas o del metro. Todos esos problemas tienen los pueblos originarios y esos problemas se pretenden pedirle al gobierno y que se vayan arreglando de manera paulatina entre todos los núcleos agrarios. Por ahora, el problema más sensible para las comunidades del Gran Bosque de Agua es la tala ilegal. Ante la omisión de las autoridades a tantas denuncias, los pueblos han decidido movilizarse y realizar bloqueos para forzar la respuesta gubernamental. Desde uno de los bloqueos, en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca, nos responde Eduardo González, presidente del Ayuntamiento Indígena Provisional electo de San Juan Atzingo. Pues no nos dejan otra opción más que hacer estas movilizaciones para llamar la atención de la opinión pública, de la población, del mismo presidente de México, para decirles que estamos pidiendo auxilio para el cuidado y la conservación de nuestro bosque. Porque esta lucha por la conservación del bosque es porque el bosque nos da agua. De él tenemos agua, tenemos oxígeno, nos ayuda a motivar los efectos adversos del cambio climático, absorbe el dióxido de carbono de la contaminación, en fin, nos da muchísimos beneficios. Todo este bosque de agua que está en la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca alberga casi el 2% de la biodiversidad mundial. Tiene una riqueza biológica natural enorme, es lo que estamos defendiendo. Las respuestas de las instituciones ante las manifestaciones son mínimas. Solo un par de aserraderos decomisados y después la tala vuelve a su normalidad clandestina.
La reacción del gobierno tiene enojada a la población, porque es eso lo que siempre hacen. Hay una acción de parte del pueblo y vienen a hacer un recorrido o vienen a hacer un mini operativo, como esta vez se llevaron 2 aserraderos, Profepa y el ejército y eso, pero pues hay 20. Se le diera seguimiento que vinieron hoy y mañana otra vez y pasado, no, pues no, la otra vez igual así nos hicieron. Al Gran Bosque de Agua se le defiende cuidando la tenencia colectiva de la tierra, manteniendo brigadas contra incendios y haciendo reforestación continua. Los pueblos están atentos de las narrativas y políticas sobre la crisis climática, pero hay una desesperación ante la inacción. Entonces se remiten a la herencia del Gran Bosque de Agua. Veo en el tema del cambio climático es como puro bla, 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 y se llevan los millones de pesos en publicaciones, pero acá yo no he visto quien lleve el tema del cambio climático. Pues digo que una de las primeras causas debería ser la restauración de los bosques, ¿no? Nosotros hemos trabajado, pues te imaginas, yo te digo que tengo 60 años, ya lo vi, ya veía que nuestros viejos reforestaban, recorrían los bosques, entonces ya era un trabajo de más allá. Conoce más de las comunidades forestales en vocesdelbosque.org.mx. Esta publicación es financiada con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung, con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al final de la emisión 893 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos como siempre a las y los corresponsales que aportan a este espacio informativo, así como a todas las personas que nos escuchan, pues su apoyo hace posible que las voces de los pueblos en resistencia se sigan amplificando. Recuerden que seguimos conectadas y conectados a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras, y en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde seguimos fortaleciendo nuestra comunidad y nuestras luchas. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas, desde Voces Nuestras, y a nombre de la red de corresponsales agradecemos su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.